El siguiente mecanismo que nosotros vamos a ver después del mecanismo biogénico de Baylis es la hiperemia metabólica. La hiperemia metabólica la vamos a ver representada para explicar que su principal mecanismo de producción son la acumulación de metabolitos locales, que es lo que nos interesa ver como segundo mecanismo para control del flujo sanguíneo. Esta es su mejor expresión. No estamos diciendo que la hiperemia metabólica no contribuya a algo al mecanismo miogénico. El mecanismo miogénico ocurre en las etapas iniciales de una hiperemia metabólica. Y el óxido nítrico y la prostaciclina contribuyen para un 30%, pero este es el mecanismo principal. A este es el que nosotros nos vamos a dirigir ahora. La hiperemia metabólica, la mejor manera es decirle sus sinónimos, lo llaman también hiperemia activa o hiperemia funcional. No es obligatorio que se llame hiperemia del ejercicio, porque es que no todos los órganos hacen ejercicio, entonces obviamente sí pueden aumentar sus demandas metabólicas de oxígeno pues sin necesidad de hacer ejercicio, como es un aumento del funcionamiento del tracto gastrointestinal o del cerebro de cualquier órgano que le esté funcionando más de lo normal. Lo que pasa es que la hiperemia metabólica se representa mejor por la hiperemia del ejercicio, y eso sí es realidad. Cuando uno hace ejercicio, entonces aquí vemos que inicialmente hay la demanda metabólica, esta línea continua de arriba, y mira el flujo sanguíneo que inicialmente no da la talla. No da la talla a pesar de que ya ha empezado el ejercicio y esta es una deuda de oxígeno que voy a tener que pagar después, en esta parte después de acabar el ejercicio. Hay un punto en que ya el flujo sanguíneo va de acorde a las necesidades, termina el ejercicio y el flujo sanguíneo sigue, a pesar de culminar aquí el ejercicio, sigue alto por un tiempo, mientras esta hiperemia post ejercicio lo que está haciendo es pagar esa deuda de oxígeno que aquí no se llevó a cabo. Una deuda de oxígeno que indica que a medida que el ejercicio o la demanda metabólica va aumentando, la mitocondria no es capaz de dar la medida en cuanto a ofrecer el oxígeno adecuado para lograr las intensidades de ejercicio que yo busque. Por lo tanto, ahí hay un déficit de ese oxígeno que tiene que ser cubierto por un metabolismo anaeróbico. Ese metabolismo anaeróbico pues obviamente genera ácido láctico y una disminución del pH que después tiene que ser restituido al acabar el ejercicio. También durante el ejercicio o cual hiperemia metabólica se van acabando las reservas energéticas de ATP de a poquitos y el músculo esquelético de creatina fosfato y se va depletando el glucógeno en aquellos dos órganos en que el glucógeno sea una fuente de almacenamiento importante de energía. Después del ejercicio tengo que seguir con flujo sanguíneo adecuado para restituir ese pH, volver los hidrogeniones a la cuenta normal, volver a hacer síntesis de glucógeno y restituir los niveles de ATP que se hayan gastado durante el ejercicio. Bien sea que vaya a restituir los niveles de creatina fosfato y además de ello los niveles de ATP que se hayan depletado. Pero, bueno, la idea es uno entender por qué los metabolitos locales, que llamamos o vasoactivos, son motivo de vasodilatación. Hay unas explicaciones mucho más específicas, pero siempre que el ATP se desdoble en ADP más fósforo inorgánico, este fósforo inorgánico en niveles elevados está diciendo en cierta medida que los depósitos de energía se están consumiendo, haciendo bien sea una actividad física como el ejercicio o haciendo una actividad distinta como es utilizar el cerebro para alguna función intelectual que en este momento o alguna función del riñón para formar orina y del hígado para hacer las proteínas que requiera o lo que sea. Esto es un indicativo de que hay una depresión progresiva de los niveles de energía o fosfatos de alta energía y por lo tanto esto no es nada sorprendente que sea un vasodilatador que me contribuya a mí a volver a entregar más oxígeno que en la búsqueda de que vuelva la mitocondria a hacer buenos niveles de ATP y restituya esto que se estaba disminuyendo. Lo mismo puede pasar, o sea, el ADP lo va a coger enzimas degradativas
5 nucleotidas, vuelve esto primero a AMP, AMP y después vuelve esto a adenosina. Esta adenosina, dependiendo del órgano que tenga, en concentraciones elevadas es un buen vasodilatador. Lo que va variando es en qué órgano un metabolito vasodilatador es más importante que en otros sitios. Por ejemplo, la adenosina es muy importante en el músculo estriado esquelético, en el músculo cardíaco, no tanto a nivel, por ejemplo, cerebral. Hay otros metabolitos que se van a generar durante la actividad metabólica que también van a explicar su efecto vasodilatador. Y esos son, en orden de importancia también, por ejemplo, el aumento en los niveles de PCO2, presiones parciales de CO2. Ese CO2 se produce en el ciclo de Krebs. Entonces está indicando que una producción marcada de CO2 indica en cierta medida un indicativo de que se está utilizando mucho el ciclo de Krebs. Y si está utilizando mucho el ciclo de Krebs, le requiere un buen aporte de oxígeno para seguir continuando la generación aeróbica de eso. Por lo tanto, el CO2 es entendible que es de una señal vasodilatadora, lo mismo que la hipoxia. La hipoxia, que es una disminución en la presión de oxígeno, indica que no hay una buena producción mitocondrial de ATP. Por lo tanto, sería adecuado que esta hipoxia dé una señal vasodilatadora, porque con esa vasodilatación va a lograr un flujo aumentado de oxígeno de sangre que me lleva en el fondo O2, principalmente por la hemoglobina. Y eso me va a restituir unos buenos niveles para poder seguir funcionando la cadena transportadora de electrones. También tengo que ver que, pues obviamente, los estados de acidosis, que en la cuestión de hidrogeniones esté elevada, bien sea que vengan de ácidos fijos de donde sea, esta es una señal vasodilatadora porque ofrece una buena señal para que al aumentar el flujo sanguíneo esto dé una buena restitución de los niveles de oxígeno y pueda aliviarse el fenómeno de tener que seguir haciendo anaerobiosis y volver al metabolismo netamente aeróbico. A la generación de ácido láctico es inevitable en el ejercicio en lo que lo llamamos el umbral anaeróbico. Umbral anaeróbico es aquel punto a partir del cual en la intensidad del ejercicio que nosotros veíamos en cardiovascular, cuando yo logro aproximadamente el 40 o 50% de mi frecuencia cardíaca máxima, yo llego a este umbral anaeróbico acá y a partir de acá cada vez hago más intenso el metabolismo anaeróbico y cada vez soy menos eficiente en cuanto a poderme defender únicamente con las mitocondrias. Por eso el pH disminuido es una señal vasodilatadora que nos ayuda a restituir los niveles basales de ATP y que nos van a ayudar a aliviar esa acidosis producto de hacer en el citosol metabolismo anaeróbico. También se ha dicho, por ejemplo, que el potasio es un buen extracelular, es un poderoso vasodilatador. Por ejemplo, en el músculo estriado esquelético, que es el principal almacenamiento de potasio en el cuerpo, el almacenamiento más importante de potasio está en el músculo estriado esquelético, pues es de esperar que un aumento del potasio extracelular sea una señal vasodilatadora. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el músculo estriado hace ejercicio, pues obviamente yo tengo que darle señales de potenciales de acción antes de que haya la contracción mecánica. Y en un potencial de acción, la entrada es de sodio y la salida es de potasio. Y esto se va repitiendo muy rápido en el tiempo. A medida que la intensidad del ejercicio se hace más alta, pues mayor número de potenciales eléctricos tienen que preceder los potenciales, las contracciones mecánicas, pues obviamente es una salida de potasio y la bomba de sodio-potasio ATPasa empieza a quedarse un poco rezagada en cuanto a restituir otra vez los niveles de potasio intracelulares. Como la bomba gasta ATP y bombea 3 iones de yodo afuera y mete 2 iones de potasio adentro, y la repolarización es una salida de potasio y la entrada, una entrada de sodio, mire que estoy haciendo lo contrario de lo que la bomba hace. Por lo tanto, el ejercicio va en contradicción de la acción de la bomba. La bomba trata de hacer eso, pero si el ejercicio es cada vez más intenso, va superando el efecto de la bomba y entonces obviamente uno va encontrando que los niveles de potasio extracelular
van aumentando. Además también porque se ha planteado que en el músculo osteoesquelético hay unos canales de potasio dependientes de ATP, que cuando los niveles de ATP están bajitos, abren este canal, sale potasio, se hiperpolariza la célula y en el músculo liso la hiperpolarización hace que yo esté muy alejado del umbral de los canales de calcio y KL y por lo tanto voy a lograr una señal de relajación del músculo liso. Y la osmolaridad intersticial aumentada cuando la célula libera un montón de metabolitos producto de la actividad muscular aumentada, se supone que por ósmosis se atrae agua y eso hace distender los vasos para llegar a promover una vasodilatación. Para aquellos que creen que la osmolaridad aumentada intersticial es un mecanismo importante para la regulación del flujo sanguíneo. Entonces hemos visto varias señales que dependen de su importancia del órgano. O2 bajito, CO2 alto, potasio elevado extracelular, correcto, adenosina, hidrogeniones y el efecto del pH. Entonces, resulta que en el pH acá tenemos que ser esto aumentado, pH disminuido, o sea, hidrogenión aumentado. Nos queda faltando los fosfatos, que ya lo habíamos visto, y el efecto 1, 2, 3, 4, 5, 6, la osmolaridad del plasma. En este caso del intersticio, sacando un líquido del plasma, intersticial. Entonces son señales de esta manera vasodilatadoras. Lo contrario son señales vasoconstrictoras a nivel sistémico, aumento del oxígeno, disminución del CO2, disminución en el potasio extracelular, adenosina disminuida, aquí aumentada vasodilatación, hidrogeniones disminuidos, pH aumentado, fosfatos disminuidos y osmolaridad intersticial. La que normalmente es vasodilatadora es la aumentada y la vasoconstrictora sería lo contrario, una osmolaridad intersticial disminuida. O sea, todo lo contrario a estas señales que dispuestas así son señales vasodilatadoras. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta en cuanto a esa cuestión. Generalmente uno ve esto porque cuando uno termina un ejercicio, fíjese que uno cuando acaba un ejercicio, uno queda rojo, caliente y queda como con aumento de la temperatura un tiempo después de acabar el ejercicio. Dependiendo de lo intenso del ejercicio, que se demora uno más como en volver a su nivel basal y la frecuencia cardíaca recuperarse también, lo que es un indicativo que yo estoy pagando la deuda que yo dije. Ahora, la hiperemia metabólica me pone a mí una exigencia mayor en el consumo de oxígeno, pero no quiere decir que no quiera, la autorregulación no pueda darse, sino que sea a un nivel más alto. Cuando yo estoy autorregulando simplemente con frecuencias cardíacas más altas, yo pongo el nivel acá, voy subiendo la línea de autorregulación, la subo a un nivel más alto. Si esto es una frecuencia de 100, 120, 140 por minuto, eso no raya con el hecho de que el flujo sanguíneo no vaya a autorregularse con los cambios de presión. Solo que este nivel está, mire el nivel de autorregulación es acá, aquí está más arriba y aquí está más arriba. O sea que no es que peleen los dos. Y en términos generales se las pueden llevar bien. O sea, yo autorregulo aumentando los niveles de hiperemia metabólica, pero con las actividades de metabolismo más aumentados, pero a un nivel superior. Lo otro que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto a hiperemia funcional es el efecto que tiene la compresión o no de los vasos sanguíneos. Como nosotros tenemos dos tipos de ejercicio para el caso del músculo osteoesquelético. Uno que son aeróbicos, que alternan la contracción con la relajación. Durante la relajación yo logro aumentar el flujo sanguíneo a esos músculos. Entonces en la relajación yo aumento la contracción. Si la contracción es intensa, no voy a lograr
un buen grado de entrada de flujo sanguíneo al órgano. Cuando pasa el 50-70% de la contracción máxima, eso me evita y me comprime los vasos. Entonces yo aprovecho, al contrario, de relajar en los ejercicios aeróbicos, de dar fuera el flujo sanguíneo. Por eso este ejercicio es menos fatigable. En un ejercicio que sea de predominio anaeróbico, en los que yo tengo una contracción continua, un pesista que mantenga la contracción continua ahí no hay manera de relajar mientras no acabe el ejercicio, entonces los niveles de ATP se depletan rápidamente por metabolismo anaeróbico, no hay metabolismo aeróbico y se fatiga mucho más rápido el músculo. Eso para que ustedes den cuenta. La otra parte importante en el control local del flujo sanguíneo son el papel que juegan los autacoides. Pero los autacoides no es muy importante empezar a uno a compulsivamente describirlos, porque los autacoides se van aprendiendo a medida que uno los va viendo en cada uno de los puntos que le va apareciendo en cardiovascular. Pero simplemente por nombrar algunos, autacoides son, por ejemplo, la histamina, la serotonina, los derivados de las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, que factor activante plaquetario, y entonces uno va viendo ahí una serie de sustancias que uno dice, ¿cómo hago yo para memorizar todo eso? Y cuál es su verdaderamente importancia de ellos. Verdaderamente lo importante de esto es que son sustancias que son vasoactivas, muchos de ellos, algunos vasodilatadores, otros vasoconstrictores, algunos vasodilatadores y vasoconstrictores al mismo tiempo, dependiendo a qué reactor se le pegue. Por ejemplo, la histamina, el reactor histaminérgico 2 es un vasodilatador asociado con niveles de AMP cíclico. Y si cojo los reactores H1 en las vénulas, eso es un aumento, aumenta la constricción. La serotonina, lo mismo, es un predominantemente vasoconstrictor. Hay prostaglandinas, vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Tromboxanos generalmente son vasoconstrictores y leucotrienos vasoconstrictores. Pero la importancia de ellos, más que de una descripción detallada de cada uno, es que ellos todos son independientes de su efecto en arteriolas, vasoconstrictores o vasodilatadores en arteriolas, todos son promotores, promueven la formación de gaps a nivel de las vénulas. Y al nivel de las vénulas, promover la formación de gaps es promover la inflamación. Entonces, todas estas sustancias, independiente de su efecto en la arteriola, que sea vasoconstrictor o no, sobre el sistema venular, promueve la salida de líquido, que es lo que llamamos buena parte de nuestra inflamación. Ahora, como muchas de estas sustancias se producen al mismo tiempo en el tejido, sobre la arteriola, algunas son vasoconstrictores, otras son vasodilatadoras, pero el predominio que yo tengo en la inflamación son de sustancias vasodilatadoras, y por eso el eritema y el aumento del flujo sanguíneo que hay durante la inflamación, que es lo que nosotros hablamos. Entonces, simplemente hay que hablar de eso. La histamina es un poderosísimo implicado en las reacciones agudas alérgicas. Las plaquetas, por ejemplo, tiene serotonina para agregación plaquetaria, también está implicado en las células enterocromafines del tracto gastrointestinal en la producción de tumores carcinoides cuando hay una exagerada producción. La serotonina también es una sustancia que tiene que ver con el estado de ánimo y rodea muy frecuentemente los vasos sanguíneos en terminaciones nerviosas libres, ahí lo que explica que a veces las hemorragias intracerebrales se acompañen de vasoconstricciones extremas, y como es un vasoconstrictor, antes de la vasodilatación que produce, por ejemplo, las migrañas, un agonista serotoninérgico, por ejemplo, un agonista de los receptores de histamina, específicamente los serotoninérgico 1, pueden estar implicados en aliviar
o prevenir las migrañas. Prostaglandinas son muy relativas, prostaglandina I2, prostaglandina E2, que son de la serie que son vasodilatadores, algunas prostaglandinas vasoconstrictoras como las F2-alfa, tromboxanos frecuentemente implicados en la agregación plaquetaria, son vasoconstrictores, leucotrienos también, y están implicados, por ejemplo, en la constricción del músculo lisoasmáticos. Pero cada uno de estos autacoides, que son sustancias locales, que crean localmente, actúan localmente y terminan su acción a nivel local, se va aprendiendo a medida que nosotros vamos viendo cada uno de los ejemplos.